bienvenido y pues no sé por dónde quieras empezar, pero a mí me encantaría como idea un poquito que nos platicaras desde la bodega, en dónde está ubicado, su historia, lo que consideres más relevante. Perfecto. Y poco a poco vamos entrando en todo este mundo tan maravilloso, ¿no? Maravilloso, pues bueno, pues si te parece, te voy comentando. Yo creo que es importante hablar del origen, ¿no? Hablar de cómo empezó todo para nosotros. Cuando hablamos de Alma Carra Ovejas, hablamos de un conjunto de bodegas singulares, de proyectos singulares en torno al vino. Para nosotros, cuando hablamos de Alma Carra Ovejas, estamos hablando de una actitud hacia el vino, pero también de una actitud hacia la vida, ¿no? ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, nos tenemos que remontar primero a un fundador que se llama José María Ruiz. Tenemos que irnos hacia atrás al año 70, cuando pues, un joven José María Ruiz fue seleccionado para ir al primer concurso internacional de sommeliers mundial que hubo, representando a España. Entonces fue a Milán, esto fue en Milán, y bueno, quedó en un digno tercer lugar, pero él siempre dice que vio cómo se hacían las cosas como todavía no se hacían en España, ¿no? En esa época. Cómo se utilizaba la cristalería apropiadamente, la temperatura, el servicio, bueno, todo ese tipo de cosas. Hay que tener en cuenta que en España, en esa época, todavía se servían jarras de barro, se servían vasos de barro, ¿no? Entonces, claro, él trajo esto a España. Y lo primero que hizo fue abrir un restaurante en el 82 que se llamó pues José María. Bueno, tiempos más simples. ¿Cómo me llamo yo? Pues José María. Especializado en cochinillo, en Segovia. Esto, bueno, es una ciudad muy próxima a Madrid, probablemente la conoces, pero bueno, para que lo sepan también quienes nos están escuchando. Y poco tiempo después él dijo, yo necesito tener un vino mío, ¿no? Un vino que yo le dé un poco forma y que yo le dé la expresión que necesito para este cochinillo tan maravilloso, ¿no? Entonces empezó a buscar en la Ribera del Duero, y allí es cuando encontró un maravilloso valle en Peñafiel, un valle, digamos, en forma de U o de plato sopero, por decirte así, ¿no? Con vistas al castillo de Peñafiel, y dijo, mira, esto va a ser un maduradero de uva impresionante, ¿no? Y habló con el doctor del pueblo y le compró 9 hectáreas. Y así comenzó el proyecto de Pago de Carra Ovejas, ¿vale? El valle se llamaba ya el Valle de Carra Ovejas, o sea, el nombre no lo hemos inventado ni nada así. Justo tenía duda, ¿de dónde sale Carra Ovejas? ¿Qué quiere decir o de dónde se inventa, digamos, nombre? Es una buena pregunta. A ver, tú has estado en Cataluña igual alguna vez, Barcelona, años, seguro. Pues ahí las calles, los caminos, se llama carrer, ¿no? Viene del carrer, el camino, ¿no? Pues es un derivado del latín, del carrer, del camino, el carra ovejas, el camino de las ovejas. Y bueno, pues de ahí viene todo, ¿no? Tiempos más sencillos. Y de esta manera, pues nació en el año 87, se compraron los viñedos, 9 hectáreas. En el año 91 fue la primera añada de Pago de Carra Ovejas, y así surgió Pago de Carra Ovejas. Él siempre apostó por tener un vino que fuera el equivalente a un crianza, ¿vale? O sea, altísima calidad, un vino que iba a ser, digamos, el vino insigne de la casa, pero claro, tenía un precio ya para ser un vino de la casa, entre comillas, ¿no? Porque no era un vino de la casa, para decir así, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Que pues se fue todo un poquito de las manos, y la verdad que lo que él pensaba que iba a ser un vino que solo se iba a vender en el José María, pues imagínate, empezaron a llegar gente de Andalucía, de Cataluña, de muchos lugares dentro del país, y empezaron a decir, el boca a boca, claro, no había internet ni nada, ¿no? Y empezaron a decir pues que querían que se los vendiera, y así comenzó el proyecto de Pago de Carra Ovejas, que fue la primera piedra y es el baluarte de Alma Carra Ovejas, que finalmente de ese vino de la casa y 9 hectáreas, a día de hoy solo en Pago de Carra Ovejas tenemos 180 hectáreas en uso, pero 200 hectáreas en verdad, si contamos con almendros, cerezos, otro tipo de entorno del que cuidamos también. Y luego contamos también con otros 5 bodegas y un restaurante, ¿no? Entonces, si te parece bien te lo cuento. Sí. Perdóname que me estoy enrollando mucho. No, de eso se trata. Ahora sí que vinimos para aprender, así que es maravilloso que nos lleves por esta historia, porque sí, justo yo cuando veo todo lo que es el proyecto Alma Carra Ovejas, veo que salen muchas bodegas de ahí, o sea, no solo es una, sino son varias, entonces está muy interesante el conocerlo de ti, ¿no? Correcto, pues te digo, mira, después de Pago de Carra Ovejas, que sabes que fue fundado en el 87, hay varios hitos. Yo diría que el primero es el año 2007,
que es cuando Pedro Ruiz, el hijo de José María, pues José María le dijo, mira Pedro, a mí me gustaría que tú llevaras esta bodega. Y Pedro, me acuerdo, de aquella él es psicólogo, él trabajaba de psicólogo social en esa época. Y dijo, bueno, pues me lo pienso. Pero poco después él comenzó. A día de hoy, bueno, es nuestro CEO, eso fue en 2007. Después, en el 2013, adquirimos Ossian, un proyecto de Javier Zaccanini, Ismael Gozalo, un proyecto, bueno, maravilloso. De aquella época eran 5 hectáreas en Segovia, viñedos de altura, prefiloxéricos, suelos de arena, bueno, y un poco más, digamos, inspirados en la manera de hacer los vinos blancos en Borgoña, lo que para aquella época la verdad que era algo muy revolucionario. Esto fue en el 2013. Después, en el 2017, vendría el restaurante Ambivium en Pago de Carrovejas. En el 2020 a este restaurante le estarían dando una estrella Michelin. Poco después le darían una estrella verde por utilizar producto ecológico. Nos dieron mejor chef joven de España 2022. Mejor cava de España 2022 International Wine Challenge también. Entonces, bueno, es un proyecto con el que estamos muy emocionados, ¿no? Y que creemos que puede tener una continuidad excelente junto con Pago de Carrovejas. Después vendría en 2018 1076, un proyecto también de viñedo viejo en Fuentenebro, un lugar que nos parece pues también idílico, una altura de, bueno, del nombre viene, 1076 metros de altura, suelos arcillosos, ferrosos, lleno de minerales, viñedos antiguos, bueno, digamos un Ribera del Duero más moderno, es un perfil muy único. Después de 1076 vendría en el 2019 Viña Main Emilio Rojo, en Ribeiro, también, bueno, un lugar que nos parece pues como un cuento de hadas, básicamente. Vinos de Ribeiro, ya sabes que son, pues bueno, un asamblaje de variedades autóctonas como la Treixadura, el Albariño, el Godello, y de pequeña producción. Y después y por último vendría después en el 20 Ayurri, nuestro proyecto de Rioja, aunque en el 21 saldría la primera añada, la Rioja Alavesa, en un pueblecito que se llama Leza. Y después ya finalmente Marañones, en Madrid, en el año 21, un proyecto, bueno, al que dimos continuidad y que se basa pues en garnachas y albillos reales, pues bueno, también de montaña, de la Sierra de Gredos, y que consideramos que son algo muy especial. Y bueno, como ves, hay bastantes cosas. No, hay mucho. Y por ejemplo, yo de las cosas que decías, hay algo en lo que quería yo que nos ayudaras a entender un poco mejor, ¿no? Porque cuando hablas tú de viñas antiguas, prefiloxéricas, muchas personas luego no ubican qué es esto de la filoxera, ¿no? Pero México es un país donde, aunque tenemos a Casa Madero, que es el viñedo más antiguo de América, de 1596 o por ahí, la realidad es que la mayoría de los viñedos y proyectos en México, una vid antigua se considera algo de 30 años. O sea, algo de 30 años ya estás hablando aquí de que son plantas ya rucas, ¿no? Pero la realidad, cuando tú hablas de un viñedo antiguo, ¿qué quieres decir en España? ¿Qué es un viñedo antiguo? Bueno, no hay como una norma generalizada escrita en piedra, por decir así, pero normalmente nos referimos pues al menos a partir de 40 años, yo diría que podríamos decir que es viñedo antiguo, ¿no? Luego ya cuando hablamos de viñedo centenario, pues ya sabes que estamos hablando ya de una cosa que bueno, que es única a nivel país y europeo casi, ¿no? Pero sobre todo diría eso, al menos 40 años. 40, y de lo que has visto, por ejemplo, una vid, ¿cuánto es lo máximo de vida que da? O sea, en este centenarios, digamos, ¿hasta dónde, no? Pues mira, la verdad que es una buena pregunta, que es difícil decirte. En el caso de Ossian, la verdad que tenemos viñedos que llegan a 200 años. ¡Wow! La verdad que es una locura. A día de hoy seguimos elaborando con ellos, elaboramos algunas uvas van a Ossian y muchas otras van a Capitel, que es el viñedo único de Ossian, el vino top, digamos, de Ossian, y de momento, aunque los rendimientos son muy bajos, a veces es 2 racimos por viña, por decir así, pero bueno, siguen dando, entonces no sabemos, el potencial es bastante. Ahora, que duren mucho más, pues mira, ojalá, pero no te sé decir. Wow. Se cuidan ellas solitas casi, ¿eh? Sí, claro. Y digo, a mí se me hace impresionante y de ahí se me derivaban 2 dudas, ¿no? Uno, todos estos proyectos que pues nos los fuiste platicando en forma histórica, digamos, cronológica, cómo han ido evolucionando, ¿cómo es la gestión de esos proyectos? Porque dentro de cada uno de ellos, yo de lo que he visto, pues tienes diversas etiquetas de diversos rangos en cada proyecto. Entonces, la gestión, como estuvo, bueno, ahorita Pedro es el director de todo,
pero lo manejan literal como si fueran, pensando ya más en negocio, unidades de negocio distintas, o se manejan con una visión de negocio que se complementa, digamos, en la oferta de valor, o cómo respondes al consumidor con todos estos proyectos en la parte, pues que luego no es lo romántico de tomarlo, sino la gestión del negocio, sí. ¿no? La verdad que es complejo, eso es así. Esto ha sido, digamos, un desarrollo bastante orgánico, aunque la verdad que debo reconocer que al final hemos ido bastante rápido. Entonces, bueno, consideramos todo como un sistema, ¿no? Interconectado, pero independiente. O sea, tiene que haber alguien que de alguna manera gestione en un cómputo general, pero sí que es necesario y es fundamental que cada uno de los proyectos funcione de manera independiente, ¿no? Y que tengan su propia personalidad y esta es la manera además de expresar cada lugar en el que estamos, ¿no? Porque hay lugares tan auténticos como puede ser Ribeiro, pues en Madrid, Rioja, ¿no? Que sí que tienen que tener esa independencia total, pero luego hay sinergias, que es lo bueno, ¿no? Por ejemplo, pues las barricas de pago de carraovejas, por ejemplo, pues pueden llegar a ser utilizadas en otros proyectos, por decirte un ejemplo, ¿no? Okay. Entonces, ha sido orgánico, sí que es difícil obviamente, pero lo hacemos de esa manera, independencia, pero que haya una interconexión entre ellas digamos, y que se controle de una manera holística, por decirlo así, global, ¿no? Todo. Entonces, pues así lo hacemos. Pedro es psicólogo sistémico, que se llama, entonces él siempre lo dice, él cree mucho, digamos, en esa reinterconexión, ¿no? Entonces así hacemos, tienen reuniones de todos los enólogos de cada bodega que se juntan, aportan sus ideas y demás. Entonces de esta manera pues seguimos juntos y la verdad que en la bodega valoramos mucho el valor humano y esa es la manera de conectarnos todos y las bodegas también y de que esté todo bajo control. No, digo, está increíble y algo que también he de reconocer dentro de lo que estuve estudiando del proyecto como tal, era todo el esfuerzo que tienen ustedes por el tema de sustentabilidad. Sí. O sea, la importancia que como empresa le están dando a toda la parte ecológica, digamos. Platícanos un poco, porque sabemos que eso es algo que cada vez es más relevante, no solo en la producción del vino como tal, que sabemos hay, llámalo moda o no, pero entre el tema de orgánicos, naturales, biodinámicos y todas las cosas que ya se ocurren ahorita, que luego yo no soy muy fan, pero bueno, así hay. Pero ustedes van más allá de solo estar cuidando eso. O sea, platícanos cómo es este proyecto de sustentabilidad de la bodega. Sí, a ver, para nosotros la responsabilidad primero empieza dentro de casa, obviamente, con los trabajadores. Se tiene que extender también a todas las partes no solo al viñedo, que también. Por ejemplo, si quieres empiezo a darte ejemplos en el caso de los terrenos, en los viñedos, obviamente todos nuestros, bueno, no sé por qué digo obviamente, pero porque ya de tanto presentarlo sí, ya claro. Me resulta, pero todos nuestros proyectos son orgánicos, todos nuestros proyectos tienen una agricultura ecológica, que no la vemos como algo forzado o como algo, nos parece la manera normal, el transcurso natural de cómo se deben hacer las cosas, el no utilizar insecticidas, pesticidas, la recolección a mano, aunque todo el respeto para los que lo hagan, digamos a máquina, no hay ningún problema, el mínimo uso de sulfitos, esto te hablo en términos de elaboración, ¿no? Tratamientos también del campo, en términos de elaboración también, la limpieza de las barricas y luego también podemos hablar en términos también de, por ejemplo, utilizar energía sostenible, un 25% de la energía que utilizamos nosotros es sostenible. Y vamos a ir a más, cada año vamos a ir a más. La mínima producción de CO2, emisión de CO2, por eso ahora mismo hay 3 bodegas en el mundo que tienen la medalla de oro del International Wineries for Climate Action. Lo he dicho bien porque es un poco largo. Que somos nosotros, Torres y también Jackson Wineries, ¿no? ¿Qué es esto? Un compromiso de hasta 2030 emitir un 30% menos de CO2. ¿Vale? Nosotros en unos pocos años lo hemos cumplido ya, ¿no? También, por ejemplo, dentro de la casa, intentar minimizar los desplazamientos de los trabajadores, o sea, lo del CO2 también se aplica a los viajes. Por ejemplo, obviamente aquí estoy y hay que hacer este trabajo, pero intentar minimizarlo lo más que podamos, ¿no? Entonces está todo interconectado, digamos, no es solo viñedo, sino es todo, ¿no? También me gustaría decirte, en Marañones comenzamos con la aplicación de la biodinámica. Yo sé que esto suena muy magia a veces y la luna, hay gente bailando alrededor de una hoguera,
pero en verdad son, digamos, tradiciones y productos que se aplican desde hace miles de años y que al final, pues con la práctica nos hemos dado cuenta que funciona, ¿no? Entonces allí hemos comenzado, pero pronto vamos a dar un giro a biodinámica en todos los proyectos en los que estamos, ¿no? Entonces bueno, esto a grandes rasgos, no me quiero enrollar más, no, pero está padrísimo, y la verdad felicidades, porque alguien que tiene tan claro el propósito, digamos, el objetivo, pues hace que toda la estructura se mueva hacia eso como una filosofía, ¿no? No como el tengo que, sino realmente el quiero hacer. Por el bien de todos. Entonces eso la verdad está muy muy padre. Bueno, y gracias. El otro tema que quería retomar ya antes de probar los vinos, porque ya me está dando sed de la mala, hablaste por ejemplo de zonas, Ribera del Duero, Ribeira. Platícanos un poquito, y mucho para los que nos están viendo, que luego no somos expertos en el tema de España, ¿no? Todo el mundo, en México todo el mundo ubica Ribera del Duero, Rioja. No entendemos la diferencia, ¿no? Nada más hay quien te dice, es que a mí nada más me gustan los Ribera. ¿Por qué? No sé, pero son los que me gustan. Entonces, danos una cátedra leve, digamos, de estas principales regiones, los diferenciadores de las zonas donde ustedes están, y qué podemos esperar, que ahorita lo probaremos, pero en estas características organolépticas de un Ribera del Duero y por qué son así, comparado contra un Rioja, que a lo mejor son, como te digo, las dos más grandes de México, y ya puede haber otras donde Toro y demás, que pues son en México relativamente pequeña su presencia, pero cada vez hay más proyectos, ¿no? Entonces danos clases de ese mundo de las regiones de España para los mexicanos que somos fans. Maravilloso. Bueno, generalmente creo que hay que hablar primero de climatología, porque es una de las cosas que marcan más la diferencia. En Ribera del Duero tenemos una climatología continental extrema. Eso quiere decir que vamos a tener en verano igual 40 grados, 42 grados, pero en invierno, bueno, cada vez menos, hay más calor, pero antes podemos llegar a menos 5, menos 10, ahora pues que podemos llegar a menos 2, 0, ¿no? En un solo día puede caer la temperatura a 20 grados, entonces todo esto la verdad que colabora también para tener unos vinos que, aunque tienen una acidez pronunciada, también van a tener un cuerpo muy pronunciado, ¿no? Van a tener un alcohol también generalmente bastante pronunciado, entonces van a ser vinos un poquito más contundentes, al menos tradicionalmente, ¿no? Siempre aparte se ha utilizado tradicionalmente la barrica, en Ribera del Duero ahora se está utilizando más barrica francesa, ¿vale? Entonces, bueno, eso va a provocar ciertos toques diferentes, ¿no? Para mí es una mayor profundidad, probablemente más frutos negros en boca, toques balsámicos y un poquito más de contundencia. Te estoy hablando un poco de la idea general, porque luego hay excepciones, ¿no? Sí, claro. Obviamente. Los suelos también, por ejemplo, en Ribera sí que podemos encontrar bastante calcáreo, podemos encontrar algo también de limestone. Ajá. No me sale ahora, me sale en caliza. Ajá, caliza, me sale en inglés, perdóname. Y si hablamos de Rioja en comparación, a pesar de que en ambas la Tempranillo es la protagonista, en una tinta fino y en otra Tempranillo, pero por ejemplo aquí tenemos menos altura en Rioja que en Ribera del Duero también. Aquí son 500, 400 metros, en Ribera podemos llegar hasta 900. ¿Vale? Es un clima más templado también en La Rioja. La influencia de la Sierra de Toloño, por ejemplo, es también muy importante en ese sentido, para hacer un efecto moderador, ¿no? Entonces, yo diría que es un clima también con ciertas influencias atlánticas, que va a hacer que los vinos sean algo más suaves, ¿no? Que no tengan igual la contundencia y el alcohol, especialmente, que se va a tener en Ribera del Duero, ¿no? Entonces en Rioja yo creo que son vinos con un poquito más de suavidad, un poquito más leves también en alcohol, pero también una frutalidad y una elegancia que la verdad que no voy a poner yo aquí en duda, porque Rioja es una maravilla. A mí es que es como elige papá o mamá, pero pues no sé, son ambas maravillosas, ¿no? Y sobre todo eso, los suelos también, pues puede haber ciertas diferencias, encontramos más arcillas también en Rioja, ¿no? Entonces cada uno tiene su estilo, y yo lo que puedo decir a los que nos estén viendo es que prueben todo, que hay vinos maravillosos en todos los lados y que no hay que casarse con ninguno en este caso, ¿no? Sí, claro. Probad y disfrutad, porque en todos los sitios hacen vinos excelentes. A todo dar. Sí. No, muchas gracias por esto, y hablando de probar, pues platícanos qué vamos a probar, y yo ahora sí que voy a repetir la pregunta que le hice hace rato, y por qué se va a catar en este orden, que para mí es importante para todos los que estamos en este mundo del vino, ¿no? Que nos orientes. Maravilloso. Bueno, pues vamos a empezar con Pago de Carraovejas,
que es bueno nuestro proyecto madre, nuestro vino que gracias al cual pues estamos aquí. Y luego vamos a seguir con Ossian, que es nuestra bodega en Segovia, que viene después un blanco antes que un tinto, ¿no? Pues vamos a catar en orden de, digamos, creación de las bodegas, ¿no? Ossian es un vino con potencia, entonces no pasa nada, no va a haber ningún problema en el ritmo de la cata. Y por último vamos a catar 1076, otro Ribera del Duero, pero de otra zona completamente diferente y un estilo diferente, ¿de acuerdo? A todo dar, increíble. Pues ahora cuando sí que tú quieras. Yo feliz. Tú guías. ¿Tenemos sed? Yo sí, mucha. Pero yo también. Como digo, yo soy turista, entonces pues yo te voy siguiendo aquí en la parte de la cata porque siempre, pues digo, se aprecia muy bonito y ahorita aquí podemos compartir, pero tú dirígenos y yo nada más te acompaño. Maravilloso. Bueno, pues venimos con Pago de Carraovejas. Pago de Carraovejas, pues, ¿qué os puedo decir? Es pues nuestro vino más icónico y madre para nosotros. Este es un vino que pues comenzó como un vino con poca pretensión, por decir así, en un restaurante que ha acabado a día de hoy en más de 55 países. Hemos ido pues aumentando la producción a lo largo de los años. Pues cuando empezamos, pues obviamente había 9 hectáreas, lo que te he comentado, ¿no? Sí que consideramos que se podía aumentar la producción al principio, ¿de acuerdo? Lo hicimos hasta que, bueno, hemos llegado ya a un momento que ya hemos dicho que ya no queremos crecer más, porque nosotros obviamente queremos mantener la calidad estricta que tenemos aquí, ¿no? en Pago de Carraovejas. Es un vino de finca, es un vino, digamos, que quiere representar la esencia del valle de Carraovejas, lo que viene siendo nuestra finca, y que está, bueno, tenemos varias cosas curiosas, digamos, y que creo que nos han posicionado, ¿no? Y que creo que es bueno para entender el vino. Primero trabajamos una agricultura de precisión, ¿no? Nosotros trabajamos pues, de satélites para controlar las posibles desavenencias climatológicas que vengan, y ni así a veces se controlan, sí, claro, obviamente, pero bueno, es así. Por ejemplo, controlamos también cómo se contraen y se dilatan los troncos, se llama dendrometría. Todo esto es para controlar el estrés hídrico que pueden llegar a tener las viñas. También es muy importante para nosotros saber los terruños que tenemos. Hicimos 200 calicatas en su momento. Las calicatas, bueno, si quieres les explico, es un corte de tierra para saber pues qué tipo de componentes tiene el terruño. Y bueno, si hicimos 200, sacamos como 6 tipos, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer la vinificación por parcela, por tipo de terruño y por variedad. Variedades tenemos Tempranillo fundamentalmente, pero tenemos también Cabernet Sauvignon y Merlot, ¿no? Entonces esto es una manera muy específica y muy al detalle de elaborar, ¿no? Por decir así. Entonces, bueno, pues si quieres, voy a hablar ahora del vino. Sí, adelante. Este vino que es 100% Tempranillo, ¿qué mezcla tiene? Este vino, bueno, es el Pago de Carraovejas 2022. Tenemos aquí un 93% de Tempranillo o tinta fino, como se le llama en Ribera del Duero. Tenemos un 3% de Cabernet Sauvignon y un 4% de Merlot. De Merlot. ¿Vale? Ha estado generalmente, porque no nos queremos atar a cada año, hacemos lo mismo. Eso ya depende de cómo vaya yendo la cosecha, ¿no? Y cuando catamos los vinos. Pero normalmente va a estar de 12 a 15 meses en barrica de roble francés, de unos 500 litros, cada vez utilizamos más, 600 litros y cada vez más usadas, ¿de acuerdo? Para que no sea demasiado pesado, demasiado concentrado, y unos 12 meses en la botella. ¿Vale? La producción, pues podemos llegar a unas 700.000 botellas al año, más o menos. No, sí es bastante. Como estoy presente en 55 países ya. Sí, y mira, solo hicimos un cálculo en España de lo que se podría llegar a solicitar de demanda de vino de Pago de Carraovejas en España, y solo en España salieron 3 millones de botellas. ¡Wow! Lo que obviamente no podemos, y estamos dando mucha importancia a los mercados internacionales. Obviamente desde la pandemia, desde la crisis del 2008, creemos que es muy importante pues tener distribuido un poco más todo lo que tenemos, ¿no? Entonces pues es así. Y bueno, voy a brindar contigo primero, por favor, a ver lo que te parece. Yo feliz, ahora sí que tú nos vas platicando. Pues es un vino que creemos que expresa realmente bien
la zona donde estamos. Utilizamos cada vez menos barrica para eso, para que se expresen los suelos. Va a estar muchas parcelas vinificadas en acero inoxidable, pero otras muchas también van a estar vinificadas en tinas de roble francés. Estamos hablando de tinas de roble francés de 15.000 litros más o menos. Las cambiamos cada 8 años, ¿vale? Entonces, claro, algunas va a tener una mayor impresión de la barrica, ¿no? Por decir así, pero buscamos la elegancia, buscamos la sapidez sobre todo, o sea, esa expresión del lugar, ¿no? Cada vez es lo que buscamos más, desde luego, pero sin perder la esencia de Ribera del Duero, ¿no? Que es la intensidad, la carnosidad, tener también una acidez ahí pues que se exprese, ¿no? Sí, claro. Ahora platícanos, por ejemplo, yo algo que destaco desde verlo en copa y no se alcance a apreciar aquí, tiene una intensidad de color tremenda, o sea, realmente es muy alta intensidad, o sea, no se alcanzan a ver los dedos ni de chiste. No. Y tienes el ribete todavía, el ribete, como siempre digo, es esta uña que se hace aquí, pero en estos tonos todavía en la parte cereza, o sea, un vino que realmente lo podrías apreciar a vista joven, pero a mí me encanta que lo pruebas y tienes una estructura, tienes un cuerpo, un ataque, una acidez muy bien balanceado. No es un vino a lo mejor que dirías para tomarse solo, ni mucho menos, tiene una presencia muy elegante y muy agradable, pero este vino en particular, ¿cómo lo diferenciarías de cualquier cantidad de otros vinos crianza de Ribera del Duero? Porque no es igual, o sea, ahorita que lo puedo ver en color, en percepción, en boca, estás hablando de un vino de otro nivel, aunque tenga los mismos, llamémoslo así, mismas características que pide la ley, ¿no? ¿Qué hace tan especial Pago de Carrovejas? Bueno, aparte de esto que te conté antes, de la agricultura de precisión, que parte de un lema nuestro que es el mimo al detalle, tener atento cada detalle, desde la atención al cliente, pero también a la elaboración. Nosotros elaboramos los vinos con gravedad, es decir, no prensamos la uva como tal. Imagínate un embudo de acero inoxidable de 500 kilos, en los que tras haber seleccionado en el viñedo, después racimo por racimo y después valla a valla, o sea, uva a uva, que eso ya es un trabajo súper arduo, obviamente. Sí, claro. Vamos a poner en ese embudo de 500 kilos las uvas, las vamos a poner en la boca de los tanques de acero inoxidable de 24.000 litros y vamos a dejar que caigan a plomo. Esto lo hacemos de 500 kilos, de 2.000 kilos y de 8.000 kilos, dependiendo de la parcela, ¿no? Entonces, esta manera, claro, no somos igual los que más rápido procesamos el vino de la Ribera del Duero, sacrificamos mucha cantidad por calidad, pero creo que al final pues el resultado salta a la boca, sí, se siente a la vista. No, digo, pero a la vista también está. A la vista, o sea, sí, en este caso yo creo que también la combinación con el Cabernet Sauvignon y el Merlot le dan también un aspecto y un color realmente intenso, ¿no? Sí, claro. Lo que buscamos cada vez más es la elegancia, la verdad, o sea, que sí que tenga la rotundidad de Ribera, pero que no le quite la elegancia, ¿no? que debe tener. Sí, como esto, y el balance, mantener la fruta muy presente, no tan ya invasivo de maderas. Y más o menos, por ejemplo, este vino en sus características, ¿cuánto es su guarda? O sea, ¿cuál es ¿cuánto tiempo recomendarías que este vino puede vivir bien? ¿O cuándo tú dirías que llega a su pico? ¿A los cuántos años es así de lo que a ti te ha tocado vivir? Es muy buena pregunta. A ver, estos vinos, si están conservados bien en un escenario, digamos, en el que es las mejores condiciones, yo diría que un Pago de Carrovejas te puede durar pues entre 10 a 20 años. ¿De acuerdo? Yo diría que su pico probablemente puede estar a los 10 años más o menos, su pico en el que digas, este es el momento en el que está impresionante. ¿No? Y luego después, ya depende, es que estaba haciendo, esto son palabras en el aire, porque igual hay uno que en 10 años está perfecto, otro en 5 y otro en 15, ¿no? Pero sí que puede durar con total garantía si está bien conservado ese tiempo y no habría ningún problema. Si hablamos luego de sus hermanos mayores, como Anejón o Cuesta de las Liebres, que son viñedos únicos, tenemos este es el vino de finca, por decir así, pero Anejón y Cuesta las Liebres pues son dos vinos de viñedos singulares, o sea, es un solo viñedo dentro de la finca, solo se producen en añadas excelentes. Y cada uno tiene unas particularidades, ¿no? que te puedes imaginar. Sí, si hablamos de estos vinos, pues tiene una capacidad de guarda probablemente incluso aún más mayor. ¿Y qué caracteriza, por ejemplo, a el Anejón o Cuesta de las Liebres? Digo, además de ser estas parcelas únicas dentro de la finca,
¿tienen más barrica? ¿Tienen más cuidados? ¿Qué hace que estos vinos estén como que en el... O sea, de por sí estamos probando un gran vino, ¿qué hace que esos dos sean excepcionales? Pues, a ver, bueno, el Anejón en verdad no es un vino buscado, sino encontrado, por decir así. Hicieron un viaje hace tiempo pues para conocer a Sara Pérez, a Álvaro Palacios, estuvieron viendo varios de sus viñedos en Pendiente y demás, y dijeron, mira, nosotros tenemos Pendientes, pero no estamos con viñedos allí, ¿no? Entonces dijeron, mira, vamos a utilizar esta Pendiente, que es nada más entrar, digamos, en la finca a la izquierda, mirando al oeste en una parte de 900 metros de altura, y allí pues plantamos viñedos, ¿no? Plantamos viñedos que en el caso del Anejón también es Tempranillo, Cabernet Sauvignon y Merlot, un blend, un asamblaje muy similar al de Pago de Carrovejas, pero aquí lo que tenemos es esa altura y luego aparte unos suelos que sabíamos que estaban ahí pues impresionantes, muy calizos, con muchas sales minerales. En el caso de barrica, el Anejón tiene 2 años, tiene 1 año de barrica, pero barrica nueva. Okay. Entonces va a dar una impresión al vino mucho mayor. Y luego 2 años, esto al principio, porque después llegamos a tener 3 años en la botella, ¿no? Okay. Para que esté más, digamos, más redondo, y aún así es un vino con mucha potencia, ¿no? Es un vino que es muy curioso porque tiene una salinidad que igual no suena de Rías Baixas por estar cerca del mar y demás, pero en un tinto igual no estamos muy acostumbrados, ¿no? Y creo que en el Anejón pues lo podemos encontrar. Se producen depende del año, de 18.000 a 20.000 botellas. Okay. Y no se produce todos los años. O sea, solo en añadas que consideremos que va a ser excelente. Por ejemplo, esta que tenemos aquí es 2019. Es la más reciente, digamos, no han hecho ahorita uno más reciente Anejón. Va a llegar la 20, en breves va a estar llegando la 20 aquí. Okay. Sí, sería la siguiente. 19 fue muy buena añada. A mí me parece una de las grandes añadas de la Ribera del Duero en general. Así que creo que lo podrán disfrutar también, desde luego. Perfecto. Y Cuesta Las Liebres, aquí tenemos, en el Anejón eran 9 hectáreas, Cuesta Las Liebres son 3 hectáreas y medio, más o menos. En este caso solo tenemos Tempranillo, tinto fino. Además aquí hemos comenzado a hacer con plantación en vaso, son plantaciones individuales con un solo brazo, y aquí sí que hablamos de 2 años de barrica de roble francés, la mayor parte en nuevo, y luego va a estar otros 2 años en botella, ¿no? Okay. Entonces bueno, también tiene unos suelos muy particulares, también con bastante arcilla, y también toques calizos, ¿no? Entonces bueno, pues creemos que es algo muy, muy auténtico. Estamos hablando de 6.000 a 8.000 botellas al año, y algo muy Ribera al ser pues tinto fino 100%, ¿no? Que también hace un poquito la diferencia. Ok, ustedes usan en las etiquetas, digo, no lo veo, pero por eso te pregunto, las clasificaciones, crianza, reserva, gran reserva, o no necesariamente, porque ahorita, digo, por las características que me dan, bueno, pues alguno sería reserva, alguno pudiera ser gran reserva, pero no lo traen. ¿Cómo o sea, en eso sé que a lo mejor es más decisión de la bodega cómo lo hacen, pero platícanos esta separación, digamos, de lo tradicional. Sí. Muchas veces nosotros decimos que Alma Carrovejas nació en el 2015, que fue la última añada de Pago de Carrovejas crianza. Okay. ¿Vale? Cuando se tomó una decisión muy, muy arriesgada. Sí, no sé si Pedro y José María tuvieron sus más y sus menos, porque claro, quitar un vino tan demandado y que todo el mundo conocía, y decidir quitar el crianza, el reserva, y bueno, de aquella ya existía Cuesta Las Liebres, pues fue una decisión muy arriesgada, ¿no? Lo que significa esto en verdad no es que no se elabore de una manera similar, lo que pasa es que en cierta manera te ata el tener crianza y reserva estos títulos, ¿no? Por ejemplo, para elaborar en crianza tú tienes que elaborar siempre en barricas de 225 litros. Okay. Entonces nosotros ya utilizamos 500 litros, 600 litros. Nos gustaría, si queremos, poder utilizar hormigón, que no lo hacemos, pero si queremos, ¿por qué no? Entonces de esta manera se unificó reserva y crianza en Pago. Okay. ¿No? Fue una decisión complicada, pero bueno, esto es lo que hicimos. Luego hay mucha gente también, a modo de entender, que me dicen, ¿es el equivalente Pago a un crianza? Bueno, podemos decir que sí. Al menos en tiempo de crianza, ¿no? ¿El Anejón podría ser un equivalente a un reserva? Pues probablemente también, bueno, podemos decirlo de esa manera, pero no tienen el sello de crianza ni de reserva, porque al utilizar estas barricas más grandes ya no nos lo permite el Consejo Regulador. Ok, y no, o sea, y no tienes problema, o sea, sí lo puedes hacer tú y es decisión de la bodega, no sí, te obliga. Sí, es decisión de la bodega, no. Y nosotros creemos que ya, sinceramente, eso era una manera de asegurar la calidad hace años, cuando había dudas de que pudiera haberla, pero a día de hoy consideramos que la calidad es algo que ya está asegurado, ¿no?
Entonces podemos atrevernos digamos, a innovar y a intentar tener unos vinos más acordes a los tiempos, ¿no? Que corren. Muchas veces dicen cambiar para que todo siga igual, ¿no? A veces si te quedas anquilosado en lo del mismo, igual ya cambia las cosas, ¿no? Y aunque fue un riesgo, creo que a día de hoy nos ha ido bien, afortunadamente. Sí, claro, ha funcionado. Sí. Muy bien, pues digo, está increíble. Me alegro. Ahora, está muy buena temperatura, además. Sí, además está todo. Ahora vamos al blanco, platícanos. Pues vámonos. Porque es además algo especial y de un nivel. Vámonos con bodegas. Aquí lo voy a presumir con bodegas Ocean. Ocean es el nombre de la bodega. Ahora vamos a viajar un poco a la tierra que vio nacer a la familia, que es a Segovia. Estamos en un pueblecito que se llama Nieva. Aquí es un lugar también de altura, 900, 1000 metros de altura, suelos realmente arenosos. Algunas partes sí que están mezcladas con cantos rodados. Cantos rodados era porque pasaban ríos y las piedras que arrastraba pues se redondeaban, ¿no? Y allí han quedado. Pizarra azul también. Y viñedos muy viejos, o sea, aquí estamos hablando de viñedos que llegan a los 200 años, como te comenté antes. Este es un proyecto que comenzó en su momento Javier Zaccanini e Ismael Gonzalo. Javier Zaccanini, conocido por ser fundador de Alto también, por ejemplo. Y entonces, para nosotros quisimos darle un seguimiento a todo lo que ellos han hecho, porque nosotros no queremos robar a nadie el proyecto y cambiarlo, damos, digamos, continuidad, ¿no? A día de hoy tenemos unas 55 hectáreas, pero cuando comenzamos eran 5 hectáreas. Recuperamos viñedo abandonado. Muchas veces encontramos viñedo abandonado, no encontramos, sabemos que está ahí, nos lo venden después y lo recuperamos, ¿no? Esto es un proceso lento, pero creemos que un viñedo de 100 años es una joya, ¿no? Y sobre todo además prefiloxera, o sea, sí, claro. Pie franco, por decir así, ¿no? Hay que tener en cuenta que solo un 5% del viñedo mundial es pie franco. Entonces aquí tenemos una joya, algo realmente que es importante saber apreciar, ¿no? Contamos con 100 parcelas, o sea, 55 hectáreas, pero 100 parcelas. Imagínate, sí, divididas en un radio de 20 kilómetros, lo difícil que es trabajar esto, pero a la vez, claro, creemos que merece la pena completamente, ¿no? Sí, claro. No es rueda, pero es un verdejo, 100%. En el caso de Ocean, estamos hablando que es un verdejo que ha sido fermentado en barrica, y después va a pasar de 9 a 12 meses, más o menos, en barricas de 500 litros, también de roble francés, en contacto con sus lías. Y después un año en la botella. ¿Son barricas nuevas o también usan más hacia segundo uso? Pues cada vez estamos tendiendo más a la barrica usada, ¿no? Como ya es una zona en la que hay una climatología parecida a la de Ribera, también muy extrema, es verdad que en verano pega mucho y se concentran mucho las uvas. Tenemos un verdejo muy compacto que hay que tapar mucho porque si no puedes tener problemas también de oxidación con el calor, ¿vale? Pero bueno, pues esta es la manera de que tenemos también de cuidar que tener cada año lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que tenemos es un ejemplar de un verdejo que a ciegas casi nadie te diría que es un verdejo, yo creo. Y vas a ver en nariz pues cómo es, ¿no? Cómo se expresa. Yo creo que es algo pues que mucha gente incluso puede confundir con algunos tipos de vinos blancos franceses, sinceramente, y que vas a ver, pues eso, tiene aromas a frutas, pero también se nota el tostado de la madera, algo de frutos secos, miel, y luego en la boca va a ser contundente. Va a tener, pues vas a tener una impresión de cuerpo y de madera, pero no de una madera rústica, sino de una madera elegante, ¿no? Con ciertos toques de vainilla también. Y yo creo, hay mucha gente que me dice en México, es que yo soy de vinos tintos, yo no bebo vinos blancos. Y yo le digo, eso es porque no has probado Ocean. Porque Ocean para mí es un vino blanco con espíritu de tinto. Entonces yo animo mucho a todos tus oyentes a que se animen, aunque digan, no me gusta ningún vino blanco, probad este vino blanco que yo creo que os va a encantar. Que me gustaría brindar contigo a ver lo que te parece. Ya me dio ganas de probarlo, pues ahora sí que... Wow. La entrada de nariz, el tostado se siente bastante presente, como dices tú. Que en un vino blanco no es lo común, siempre aquí vemos o encontramos mucho más fruta antes que otra cosa, y aquí fue al revés, ¿no? Así es. Tienes el toque, y es la 2020 que todavía está fresca, pero yo he estado bebiendo recientemente una añada 2014. ¡Wow! Y estaba impresionante. O sea, es un vino blanco de guarda, ¿vale? Bueno, considero todos los vinos de Alma Carra Ovejas de guarda.
¿vale? Pero en este caso especialmente, y va a mejorar mucho con los años. Como ves, en boca tiene una intensidad, una longitud que se te queda el sabor en la boca durante un montón de tiempo, ¿no? Entonces es un vino que aparte se puede tomar solo, pero es gastronómico, yo creo, ¿no? No, claro, y este vino además, digo, me llamó mucho la sensación en boca, porque obviamente veníamos de un tinto, ¿no? Entonces el primer trago que le di, sentí obviamente sé que es un vino seco, pero sentí hasta un dulzor, sí, que me acompañó la punta de la lengua de forma muy agradable. Y luego, como dices, se queda esta untuosidad en boca, ¿no? Sigue presente, te hace salivar, pero de una forma muy elegante. Esta acidez está integrada perfectamente bien. Es algo que, como esto, sí se antoja para acompañar platillo de comida, algo, sí, o disfrutarlo solo, porque la verdad es que sí está fenomenal. Se puede, bueno, como puedes ver tiene el sello orgánico, pero para nosotros el sello tampoco es lo más importante, pero bueno, para que se sepa, sí que es un vino que incluso te puedes atrever con algún tipo de carne, como pollo, por ejemplo, pavo, pato y cosas así, y va a ir estupendamente. Un foie gras, también cosas de esas, ¿no? Va a ir excepcional. Esta añada, que es la 2020, tuvimos unas 40.000 botellas más o menos. Okay. Y lo dicho, pues esto es Ossian. Contamos en Ossian con Quinta Luna como hermano pequeño. Aquí está para el que... Es el hermano pequeño de Ossian. Es un verdejo también, pero en este caso, digamos, es un vino más de expresión, digamos, más frutal, más centrada en la expresión de aromas primarios, de la verdejo, de la variedad, aunque también tiene un poco más de densidad, porque tiene una parte del vino sí que ha estado 9 meses en barrica, un 30% del vino. Entonces sí que va teniendo su potencia. Se me olvidaba decir, Ossian es 100% viñedos prefiloxéricos. ¿Vale? O sea que aquí tenemos una cosa que casi no se puede ver en el mundo del vino. En el caso de Quinta Luna sería un 60% de los viñedos son prefiloxera, ¿de acuerdo? Okay. Hemos construido nueva bodega recientemente en Ossian, así que invitado estás para visitarnos cuando quieras. Y veo que aquí va dice... a ser muy bonita. Las etiquetas acá dice Castilla y León, ¿no? Sí, esa lo has visto bien y... Te cuento un poco la historia. La verdad que nosotros estamos en rueda, o sea, técnicamente sí, los viñedos están en rueda. Lo que pasa que cuando en el 2005, cuando hicieron el análisis organoléptico, dijeron que no dábamos el perfil de un rueda, ¿no? Okay. Entonces, bueno, nos sorprendió bastante. Entonces, bueno, pues al final, y luego también, bueno, por diferentes exigencias, como por ejemplo el uso de barricas grandes de 500 litros, por ejemplo, sin ir más lejos, no nos dejaban refrigerar la uva. Nosotros lo que hacemos por la noche, si se nos acumula la uva, la refrigeramos y luego seguimos elaborando. Okay. ¿Vale? Ellos no, te dicen que todo lo que recojas tienes que elaborar al momento. Okay. Entonces, pues entonces, por eso estamos fuera, básicamente. Okay. Pero a día de hoy, gracias a Dios, se nos conoce ya por ser Ossian y no por ser nada. Exacto, no por ser una región ni nada en particular. Sí. Qué buena onda, a todo dar. Pues digo, el vino está excepcional, definitivamente sí es algo que yo a lo mejor lo único que pudiera comparar es con algunos, pues no sé, Chardonnay con barrica o cosas que sabemos que la expresión es diferente, gracias, pero tienes mucha elegancia, tienes mucha... Pues sí, es un vino blanco elegante, ¿no? O sea, realmente no es algo, de menos en México no encontramos tan común esta expresión de vino blanco, ¿no? Pues yo me alegro de hacerlo llegar aquí contigo porque creo que es importante también que se aprecie el vino blanco en todos los lugares. Obviamente en España también tardó en llegar esa apreciación del vino blanco, pero creemos que está llegando pues con vinos como Ossian y que tienen la misma complejidad o más que un vino tinto. Sí, claro, o sea... Es así. No, ahora sí que como es tú, para los que no les gusta el vino blanco, pruébenlo y después hablamos, porque sí es una cosa no común, digamos, que vale la pena probar, ¿no? Y por último, a ver, ¿cuál es este tercero que tenemos? Déjenme regreso estos para allá y voy... El 1076, platícanos, porque 1076, bueno, este tiene un origen también muy curioso. Nosotros como hablamos antes, el Pago de Carraovejas era el vino de la casa de José María. A día de hoy ya Pago de Carraovejas, digamos, no es el vino de la casa de José María porque claro, ha ido aumentando en valor. Entonces elaboramos un Pago de Carraovejas autor, que se llama, que se puede probar allí en José María y que solo se vende allí, ¿no? Es una cosa muy buena. Elaboramos con uva nuestra, pero también un pequeñito porcentaje, un 6%, de uva comprada. Okay. ¿Vale? Nosotros siempre hemos comprado generalmente a los mismos, digamos, agricultores y somos los que más cara pagamos la uva de toda la Ribera del Duero. Pagamos 3,85 euros por kilo.
negro. Okay. Y orgánica tiene que ser. ¿Qué pasó? Que en 1076, en Fuentenebro, que está en Fuentenebro, en Burgos, en una zona de grandes alturas, más fría también, la familia Sotero, se llamaba, nos vendía su uva. Okay. Nosotros elaborábamos el vino y lo probábamos primero. Y cuando lo probamos, alucinamos, dijimos, bueno, esto es una cosa impresionante, ¿no? Y única. Entonces, bueno, aquí Pedro sí que dijo, mira, este vino merece la pena comprar aquí unos viñedos y empezar una bodega aparte. Y este fue el origen de 1076, ¿no? Wow. Enamorarse, digamos, de un vino. En este caso sí hablamos de viñedos también viejos, de nuevo, sí que estamos entre 100, 120 años más o menos. Nos vamos a un pueblecito que se llama Fuentenebro, en Burgos. 1076 viene por la altura, ¿no? 1076 metros de altura. Okay. Hablamos también de suelos súper especiales. Aquí tenemos arcilla roja, o sea, muy rica en hierro. Y luego alrededor hay minas. Y está lleno todo el suelo de mica, cuarzo y feldespato. Okay. ¿No? Todo eso obviamente aporta unas cosas pues únicas, ¿no? Algo que también nos llamó la atención es la variedad clonal que tenemos allí. Son viñedos muy viejos, pero hemos encontrado hasta 27 variedades. Wow. Estamos hablando de unas 28 hectáreas más o menos a día de hoy, pero tenemos 70 parcelas. Okay. Aquí también recuperamos viñedo. Entonces, bueno, seguimos con ello y así es una manera de crecer, ¿no? Elaboramos por parcela también, y dependiendo ya la parcela y el terruño, elaboraremos en acero inoxidable, huevo de concreto, también en tanque de concreto, ánfora o zudre. Órale, o sea, aquí sí experimentas más, digamos, Sí. aquí sí van probando distintas expresiones. Sí, así es. Y también es verdad que estamos comenzando, llevamos 4 añadas. Okay. Esta es la tercera añada, la que estamos ahora probando. Entonces quizá en un futuro no utilizaremos tantos materiales, ¿no? Pero Okay. es importante también ir sabiendo qué es lo mejor, ¿no? Para nosotros. Después va a pasar unos 15 meses en barrica de roble francés y al final 3 meses en hormigón. Okay. ¿Vale? Entonces en total 18 meses de crianza, ¿no? Es tempranillo fundamentalmente, un 95%, el otro 5% en su mayoría va a ser albillo mayor, que es la variedad blanca tradicional de Ribera, pero nunca vamos a desechar esas viñas que encontramos de otros clones, como te he dicho. O sea, puede haber un poquito de garnacha, puede haber un poquito de bobal, etcétera, ¿no? Okay. Es un perfil muy elegante, es un Ribera del Duero, digamos, moderno. No buscamos tanta carga y pesadez en la boca, sino buscamos elegancia, especialmente, ¿no? Entonces, bueno, espero que te guste. No, hombre, yo Ya me feliz. dirás a ver lo que Salud te con parece. el último. Salud. Gracias por acompañarnos, como digo. El placer es mío. Wow. Para mí, sobre todo en este vino, la nariz igual no es tan impactante, ¿no? Como puede ser en el caso de Pago. Es un poco más comedida, pero buscamos la elegancia, tiene ese casis, claro, ese chocolate, esos frutos negros. Y en boca a mí lo que más me gusta de este vino es la estructura. Tiene una textura realmente sedosa y elegante, ¿no? En esta añada hicimos unas 30.000 botellas, más o menos, y también está certificado ecológico, como puedes ver. Entonces, bueno, imagínate 70 parcelas, lo difícil que es trabajarlas. Sí, claro, no manches. Pero de nuevo, creemos que merece la pena. Sí, la verdad es que es una expresión, como es tú, diferente a Pago, pero muy elegante también, mucha complejidad. Seguro va a estar evolucionando todavía más en la parte de la nariz. Lo sentí menos tánico a lo mejor, o menos en estructura contra Pago, menos potencia. Correcto. Pero elegancia, suavidad, como es tú, no tan expresivo en la nariz, pero poco a poco van saliendo las notas más también elegantes, ¿no? Así es, así es. Y aquí lo que buscamos es eso, lo que tú has dicho, elegancia, ¿no? Y este tipo de riberas del Duero, o de nuevos riberas del Duero, sí que estamos viendo que empieza a ser una tendencia, ¿no? Dentro del país y también fuera. La gente quiere probar pues un perfil diferente, ¿no? Y Ribera del Duero en verdad da para mucho. No para tener un único perfil. Hay que empezar a pensar en zonas, hay que empezar a pensar en terruños, hay que empezar a pensar en pueblos, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante y por eso es lo que queremos aquí elaborar. Está increíble, la verdad. Ahora sí que es una gran experiencia que nos has llevado ahorita para conocer todo este proyecto. Y digo,
sé que estamos ya como a 5 minutos más o menos de terminar. ¿Qué mensaje adicional nos quisieras dar a nosotros como consumidores mexicanos? Tú que, pues digo, llegas de un país donde obviamente hay mucho más, desde producción hasta consumo, experiencia y demás en el tema del vino. ¿Qué mensaje nos darías? ¿A qué nos impulsarías? ¿Qué proyectos son los que les apasionan? ¿Qué es lo que viene como ahora, como esos siguientes pasos para ustedes? Invítanos, ¿hacia dónde? Maravilloso. Bueno, hablando primero, como me has preguntado acerca de la gente mexicana, a la que tenemos muchísimo cariño, y para nosotros deciros que México es uno de los mercados más importantes internacionalmente, así que estamos súper agradecidos, aparte ya por la afinidad que sentimos de manera de ser, ¿no? Sabemos que Pago de Carra Ovejas está muy presente aquí, sentimos que se nos trata como marca, como en España, la verdad. Así que es una maravilla. Sí que me gustaría que se atrevieran con otros de los proyectos de Alma Carra Ovejas, en los que yo estoy seguro que es cuestión de tiempo que estén igual de posicionados, pero a veces tener ese atrevimiento, ¿no? De voy a probar algo nuevo. Aunque sepas que, por ejemplo, Pago de Carra Ovejas siempre va a cumplir, ¿no? Pero si te atreves a probar otras cosas, vas a encontrar otros nuevos pagos de Carra Ovejas, por decir así, ¿no? Entonces, atreverse a hacer eso y a probar nuevas cosas, ¿no? También atreverse con el blanco, ¿qué te puedo decir? No, bueno, sí. Con el blanco, atreverse y encontrar el blanco que te guste, ¿no? Es como, no todos los blancos son iguales, ¿no? Entonces, atreverse con ello, que yo creo que es... ¿Pero por qué te vas a perder casi la mitad de la producción de vinos del mundo, no? Sí, claro. Sería un poco absurdo, ¿no? Entonces, en ese sentido, y bueno, y que se animen con el mundo del vino, que es un mundo increíble, ¿no? Y siempre se puede empezar, y tenemos profesionales aquí que, bueno, que son una maravilla. Y luego, pues bueno, acerca de nosotros, de momento, estamos en un momento de expansión a lo ancho, por decir así, con nuevas referencias en otras denominaciones de origen. A día de hoy queremos estar estables, no queremos seguir creciendo más porque tenemos pues muchos proyectos que estabilizar, ¿no? Como puede ser, aquí hemos probado unos pocos, pero tenemos Marañones en Madrid, por ejemplo, que es un vino completamente diferenciado a casi ningún vino español. O sea, ahí sí que hablamos de vino con muy poco cuerpo, un vino muy pálido de color, una acidez alta que puede recordar al Pinot Noir en muchos casos, ¿no? De las montañas de Madrid, de la Sierra de Gredos. Me parece un vino súper interesante y que también puede atraer mucho a gente que estén comenzando en el mundo del vino, que no quieren o que no les gustan los vinos muy potentes, ¿no? Pues oye, ahí está ese tipo de vino, ¿no? Viña Main también, Emilio Rojo, este perfil de ribeiros que tienen acidez pero tienen un cierto cuerpo, ¿no? Pues me parece también que es muy interesante para que la gente lo conozca. Hablamos de una de las denominaciones más antiguas de España, que me parece que está muy bien también que la gente la conozca. Y luego, bueno, nuestros vinos Ayurri, que significa carácter en vasco, que bueno, tenemos una añada, es nuestra primera añada, la que tenemos aquí. Obviamente hay mucho margen de mejora, pero que bueno, nos parece un lugar espectacular, una zona con una personalidad única, que es Leza, pegado a la Sierra de Cantabria, y que me encantaría que lo probasen todos los mexicanos, obviamente, y que apuesten por nosotros, al menos para probarlo, ¿no? Y de momento en eso nos vamos a quedar. Me gustaría que pudieran venir todos los que pudieran a visitarnos a bodega. En ese sentido, deciros que vienen muchísimos mexicanos a la bodega, es así, muchísimos. El año pasado vinieron 9.000 visitas, no de mexicanos en total, claro. Pero pues invitar a todo el mundo a que nos venga a visitar. Bueno, y a ti el primero, Luis. No, bueno, yo feliz, y bueno, está padre obviamente como esto el mensaje donde el proyecto tiene para ofrecer a todo tipo de consumidor, que eso está padre. Tienes vinos que pueden ir para el consumidor que está empezando, así como vinos para el que es ya un gran conocedor o que le gustan vinos con mucha estructura. Y además pues nos compartiste el sueño, que eso es lo más importante, hacia dónde va, qué es lo que estás construyendo, y bueno, para mí es algo maravilloso. Pues no quiero ahora sí que terminar primero pues dándote las gracias, la verdad. Un placer, gracias a ti. Pues esta plática es muy enriquecedora, no solo para mí, donde a mí me encanta poder conocerlos y aprendo mucho, lo cual para mí es súper valioso, pero sé que todas las personas que se conectaron, que nos siguieron, que al rato nos van a ver después en la grabación de YouTube, en Instagram y en TikTok,
hay mucha información muy relevante, entonces la verdad te quiero agradecer en verdad por estar aquí, por compartir Gracias todo esto y pues por estar en México y por impulsar pues también el consumo del vino en el país, lo cual créeme que te lo agradezco en verdad. No, gracias a ti, de verdad, y ayudas mucho también a la gente, soy consciente de ello, a que pruebe y se desarrolle su gusto por el vino y demás, así que también gracias en nombre mío y de Almacar Romejas. Pues también. encantado, bienvenido a México. Un placer. Y salud. 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 Bye a todos, buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros.